¿Has oído hablar ya del Dame tu cosita challenge? Déjame mostrarte algo y luego te cuento. Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita. Estos son solo uno de los segundos de la nueva tendencia viral que está arrasando Internet y que las marcas pueden aprovechar en su marketing. En el vídeo de hoy te voy a contar qué es y cómo ha nacido el Dame tu cosita. There's 15 million reasons, baby, why we shouldn't be alone tonight because, yeah, what you doing to me. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Menodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Todo comenzó en 2015, donde apareció esta criatura verde en internet bailando un trozo de la canción Cuentos de la cripta del artista panameño El Chombo, y no causó demasiado furor en aquel momento, pero en 2017 en Dailymotion un diseñador de 3D llamado Arnous creó una nueva criatura con el nombre de Popoy alienígena. Un usuario subió ese nuevo vídeo a YouTube el 2 de febrero de 2017 y consiguió más de 17 millones de visualizaciones. Unos días después, el vídeo se publicó en Facebook, donde el mismo diseñador de la nueva versión preguntaba ¿quién baila como un Popoy?, teniendo numerosas reacciones, y desde entonces este alienígena ha ido invadiendo canales de internet hasta que se ha creado un nuevo challenge o desafío, como otros muchos ha habido, ¿no? Pero en este caso desafiando a la gente a grabarse imitando el baile del alienígena. Y fue en la red social Musical.ly donde empezó a desarrollarse este reto, y a día de hoy corre como la espuma por YouTube, Instagram y otras redes, generando millones y millones de visualizaciones por parte de usuarios. Déjame mostrarte brevemente algunos ejemplos. Ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame, ay, dame tu cosita. Muévete para aquí, muévete para allá. Dámela bien rica, vámonos para la esquinita, dámela que está bien bonita, mamacita. Ahora, ¿cómo encaja aquí el marketing? Al igual que otros muchos challenge del pasado, como seguro recuerdas el Ice Bucket Challenge o el Mannequin Challenge, ¿no? Muchas empresas se suman a hacerlo, ya que saben que este tipo de acciones tienen una fuerte tracción en internet y como acción de branding puede ser muy potente a un bajo costo, aprovechando el propio tirón social del tema. Por el momento he buscado y no he encontrado ninguna empresa que haya organizado su propio Dame tu cosita challenge, pero no tengo dudas que en breve empezaremos a verlas. Quiero preguntarte, ¿bailarías el Dame tu cosita para promocionar tu empresa? Tanto si la respuesta es sí como si es no, déjame en los comentarios con el hashtag Dame tu cosita el por qué. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. En esa parte yo os puedo, si para que le echéis un vistazo a lo mejor os puede interesar, porque estoy totalmente de acuerdo, siempre me gusta ser muy práctico, ¿no? Y la parte a nivel de marketing, el mayor error que cometen el 99% de las empresas es que no hay una estrategia de marketing alineada con la estrategia de empresa, ¿no? Y cómo integras al final no solo redes sociales, que es lo que se relaciona, sino contenido, SEO, SEM, vídeos, es decir, todo este amplio mundo, ¿no? Entonces os voy a pasar si queréis, porque si busquéis a lo mejor orientado desde un caso práctico, uno de los ejemplos, porque voy publicando casos, estoy documentando los case studies de algunos de mis clientes y donde a lo mejor en base a uno de ellos podemos montar alguna de las píldoras, ¿no? Uno es, por ejemplo, el que os voy a pasar, que es una empresa de tecnología, de B2B, que, a ver, yo siempre creé un método hace muchos años que se llama 10 Business Factors. Entonces es el método que utilizo con mis clientes, que al final es los puntos digitales que toda empresa tiene que tocar para tener éxito utilizando lo digital en el negocio. Entonces esos 10 factores están la web, el contenido, digital media, geomarketing, influence marketing, mobile, leadership, toda la parte de liderazgo interno. Entonces el sumatorio de todo es lo que hace que consiga resultados en marketing. Por eso al final toco todo. Es decir, se pondera dependiendo las necesidades de cada empresa, ¿vale? Porque a lo mejor dependiendo del negocio pues hay que coger más 4 factores que 10, ¿no? Pero realmente es un poco como enfoco todo. Realmente yo creo que tener agentes de ventas, sobre todo para cierto tipo de negocios, te puede funcionar.
pero primero tienes que demostrar alguna atracción. Te digo esto porque realmente, y si estás invirtiendo en personas de ventas y cuando vayan a vender tu agencia, si dices, imagínate que es una agencia que es recién creada, que tienes pocos clientes, puede dar temor. Entonces yo inicialmente empezaría más pequeñito en ese sentido, es decir, hasta probar tu modelo de negocio. Y una vez lo tengas probado, a lo mejor sí empezar a meter más gente de ventas que te ayude a traer más clientes para poder crecer más rápido. Pues eso es lo primero que debes de trabajar. ¿Por qué? Porque es... el business plan lo que te va a ayudar es a tener una orientación clara de hacia dónde quieres ir en función de los recursos que tienes, ¿no? Y ahí es donde te hablo de ese plan financiero, es decir, cuánto dinero puedes invertir para los próximos 12 meses en hacer marketing a tu negocio y darlo a conocer. Porque a día de hoy no nos engañemos, si quieres que vean tu trabajo, tus vídeos, necesitas pagar publicidad para ponerlo delante de quién puede ser tu cliente, porque de manera orgánica no tiene sentido, ¿no? Entonces, plantéate ahí cuánto puedes invertir para en función de eso saber dónde puedes focalizar inicialmente esas acciones. Pero yo te diría que probases también Google AdWords, y te digo por qué. Piensa que al final en Facebook la gente no tiene intención de compra y en un buscador como Google sí, porque en Facebook tú te encuentras la publicidad, entonces yo como empresa a lo mejor me muestra tu publicidad, pero yo no estoy interesado en contratarte hoy. Pero en cambio, si yo estoy en X ciudad y quiero una agencia de esa ciudad, es posible que vaya a Google y ponga. Entonces yo haría anuncios en esas palabras clave para estar ahí posicionado cuando alguien lo busque, porque a lo mejor no hay un volumen muy grande, pero ese pequeño volumen puede ser tu cliente y ahí encuentras rentabilidad. Es una combinación, realmente es una subasta, como bien dices, y teóricamente quien más paga aparece primero, pero no es del todo cierto, ¿vale? Porque realmente puedes estar pagando mucho dinero y aparecer el último, y alguien que aparece el primero pagar el que menos paga. ¿De qué depende esto? De la interacción de los usuarios con tu anuncio. Y básicamente AdWords tiene una métrica que llaman Quality Score, que es como la puntuación de calidad, ¿no? Y uno de los factores es el ratio, que esta métrica te la da el anuncio, es el CTR, que es el ratio de clics por impresiones. ¿Qué quiere decir esto? Que el ratio tiene que ser lo más alto posible. Por ejemplo, si tú tienes un 3%, significa que el 3% de la gente que ve tu anuncio clica en él, pero si tu competencia tiene un 25%, significa que el 25% clican en el anuncio de la competencia, por lo que ahí es muy posible que tu competencia se ponga por encima y pague menos que tú. El contenido es la base de todo, pero al final el contenido vas a necesitar publicidad para ponerlo delante de esa empresa, porque si no, no llega. Entonces al final es una combinación de contenido con publicidad. Es decir, creo que un error que cometen muchas empresas es hacer solo publicidad y no contenido, y otras que solo hacen contenido pero no hacen publicidad. Entonces el mix de ambas es donde te vas a encontrar la mayor posibilidad de éxito. Si te dijese que esta funciona mejor que esta, te mentiría, porque en unas empresas sí, en otras no. Entonces yo arrancaría varias campañas, una de esa, otra segmentada a empresas del sector que quieres, y en función de eso vete comparando cuál te da mejores resultados y luego vas derivando, vas cerrando una, abriendo otra y probando. Al final el tema, por eso cuando hablamos de prueba y error, es que es la única opción que hay de saber lo que te va a funcionar. Like the bass on my trunk, I'm a little nasty, I ain't even got a front. Looking from your head.